Habla esta que hemos comentado al principio, vemos que Saúl empieza y reina 40 años, que ya son años, 40 años, que es un reinado bastante largo. Vemos que David también 40 años y vemos que Salomón también 40 años. Ya tenemos ya un poco de precedente, ¿no? Que 40 años, eso es un reinado bien. Pero ya empezamos a ver que estos reinados empiezan a cortarse y hoy vamos a comentar esa división del reino. Ahora, la verdad es que voy a dejar el tema un poco para luego después hablar de los reyes del norte en la última sesión, pero primeramente quiero comentar eso. Salomón, a pesar de su gran sabiduría, fracasa como el rey. Eso es lo que estuve diciendo en la última sesión. Vemos que su apostasía no tiene explicación. No nos cuadra cómo un hombre sabio que escribe estos grandes proverbios puede al final pues violar el propio sentido de los proverbios y peca contra Dios. Su hijo es peor. El hijo es Roboam. Espero que salga bien. Allí el ordenador, cada vez que escribía Roboam me quería poner robot. Y entonces, si ves algún robot allí, culpa mía no será, más del ordenador. Roboam, cuando muere su padre, Roboam, pues toma el trono. Y si recordáis la historia, él coge a los jóvenes, coge... Y la gente viene a él y dice: tu padre era un rey fuerte y impuso muchas normas, muchos impuestos. Sé tú, pues, un poco más tranquilo. Y vemos que la frase que me llama la atención es cuando dice: Roboam rechaza el consejo de los mayores. O sea, vienen, el pueblo dice: por favor, afloja un poco. Y los mayores dicen: debes hacerlo. Porque el pueblo está bajo mucha presión, afloja y la gente te seguirá. Y nos dice que Roboam rechazó el consejo de los mayores y pidió consejo de los jóvenes, de sus compañeros. Por cierto, si pides consejo a una persona y la primera persona que te da consejo rechaza su consejo, te digo que eres necio. Porque pedir consejo, el propósito es escucharlo. Y ahora, es verdad que cuando pides consejo de varias personas, al final puede ser que digas: bueno, el mejor consejo es de esta persona. Pero cuando la primera persona te da un consejo y ahora automáticamente ya sabes que yo no voy a hacer lo que me ha dicho esta persona, eso es de necios. Salomón nos dice que hay protección en la multitud de consejeros. Oye, ¿pides consejo? Si quedas con el pastor: pastor, quiero pedir consejo. Y el pastor te empieza a dar consejo y dices: es que no me gusta. Vas por mal camino. Y sin embargo, eso ocurre con una frecuencia impresionante. Porque muchas veces la gente pide consejo y ¿qué es lo que quiere? Que la gente les diga lo que ellos ya quieren hacer. El joven que quiere irse de su casa y pide consejo, está buscando a alguien que al final le diga: pues, hijo mío, ¿qué haces en esa casa? Deja a tu padre, vete por ahí, haz tu vida. Y el peligro es que podríamos buscar consejo que realmente no es consejo, al final es una excusa para poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Y es así la necedad de Roboam. Pide consejo, pero ya sabe que no quiere hacer el consejo que le dan. Sigue pidiendo consejo y escucha el consejo que él quiere escuchar. Y al final, él da esa contestación necia a la gente que viene y dice: mira, mi meñique es más gordo que el muslo de mi padre. O sea, si tú piensas que mi padre ha sido duro, no habéis visto nada. Y así se queda como un tío, ¡ya, toma! Y la gente bajo Jeroboam dicen:
pues ahí te quedas. Ahí te quedas con tu tribu si quieres. Si ellos te quieren, bien, pero nadie más. Y tenemos esa rotura del reino. Y vuelvo a decir, vamos a volver a comentar algo sobre esta rotura, pero eso no es algo fuera del plan de Dios. Dios es parte de su castigo sobre su pueblo, es a permitir esta rotura, y David se queda con una tribu. Digo David, el descendiente de David se queda con una tribu que es parte de la gran promesa de Dios, que al final ese Mesías, ese linaje de reyes, Dios tiene ese linaje. Ahora, quiero comentar rápidamente en cuanto a esa tabla. Tenéis que entender que hay una diferencia muy grande entre este lado y este lado. Primeramente, notáis que en este lado casi todo el mundo viene así en negro con el nombre en blanco. En este lado casi todos vienen en blanco con el nombre en negro. Esto es porque las escrituras nos dan el testimonio: y Asa hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Y en este lado nos dice: y Jeroboam hizo lo que no era recto ante los ojos de Jehová. Por eso los tengo así, para que visualmente los podemos distinguir. Pero hay otra cosa que es importante que entendáis. Cuando hablamos de este lado de la tabla, todos son hijos de el padre. O sea, tenemos Roboam, que es el hijo de Salomón. Tenemos a Asa, o bueno, voy a hablar de Abiam, que es el hijo de Roboam. Asa, que es el hijo de Abiam. Josafat, que es el hijo de Asa, que no es lo mismo al otro lado. Aquí a este lado, Jeroboam obviamente no es el hijo de Salomón. Jeroboam es uno que supo el momento para aprovechar políticamente. Realmente aquí tenemos diferentes familias. Incluso en la página siguiente he puesto aquí en la columna a la izquierda, los reyes de Israel. Puse Jeroboam y Nadab, Basa y Ela, Zimri, Omri, Acab, Ococías y Joram. Estas son familias. Lo he puesto por familias, para que veas que en este lado no tenemos pues generación tras generación tras generación. No, tenemos padre, hijo, nieto, en algunos casos padre, hijo, nieto, bisnieto, y ya se acaba y entra uno nuevo. Entonces aquí no tenemos una continuidad como tenemos en este lado. Esto es una continuidad que incluso, si vamos al libro de Mateo, encontramos esa misma lista, y el resultado final es Jesucristo. Él es de este linaje, Él es el gran Mesías, el ungido de Dios, ¿vale? Así que quiero aclarar eso y que lo sepáis claramente. Bien, estamos hablando de Salomón, luego después Roboam, que es necio, y vamos a comentar algo más de Roboam cuando hablamos de Jeroboam. Sus nombres van juntos, por lo menos, ¿no? Roboam, Jeroboam, ya lo veremos. Y no vamos a dedicar casi nada de tiempo a Abiam, y habéis visto que aquí pone Abías también. Eso es un sitio que no sé por qué, pero los traductores de nuestra Biblia en Crónicas lo tenemos como Abías, y en Reyes lo tenemos como Abiam. Pero es el mismo nombre, obviamente, y esa pequeña confusión tenemos que estar seguros que nosotros ya lo tenemos claro, que estamos hablando de la misma persona. Vemos que él reina tan solo 3 años, o sea, poquísimo tiempo, y tenemos muy poca información sobre él. Así que vamos a saltar al siguiente gran rey sobre Judá, que es el rey Asa. Este es el que nos interesa. Curiosamente, en cuanto a Asa, cuando leemos de Asa en Primero de Reyes, tenemos un pequeño párrafo de él. Tenemos muy poca información de Asa. Y no nos permite realmente ver más allá de Asa. Asa en Reyes casi nos parece pues una figura menor, que no tiene mucha importancia. Pero cuando vamos a Crónicas, de repente tenemos 3 capítulos sobre Asa. Y decimos, uy, ese
tenía más importancia de lo que imaginaba leyendo Reyes. Voy a insertar aquí también un comentario sobre Reyes y Crónicas. Son fundamentalmente diferentes en su relato de la historia, de la siguiente manera. Reyes intenta pues mostrar lo que está pasando en Judá y lo que está pasando entre las otras 10 tribus del norte. Mientras Crónicas enfoca exclusivamente en Judá. Así que verás que cuando lees Reyes, constantemente estás entre Israel y Judá, saltando. Pero cuando ves Crónicas, normalmente es Judá e Israel ni entra en la historia, ¿vale? Esto es porque Crónicas tiene el propósito específico de ver ese linaje que Dios ha preservado de Mesías. Y en Reyes tenemos un enfoque un poco más general que nos permite ver el pueblo de Dios y cómo Israel al final termina en cautiverio y Judá también termina en su cautiverio más tarde, pero también bajo el castigo de Dios. Vale, así que Asa, vamos a estar mucho tiempo en segundo de Crónicas porque Reyes nos da menos información sobre Asa. Y lo primero que vamos a ver de Asa es que el texto nos permite entender su gran confianza en Dios. Ya estáis viendo los temas que hemos comentado antes. Hemos hablado de cómo Saúl pues era impaciente porque no confiaba en Dios, no podía confiar en Dios y su impaciencia le llevó a hacer locuras. Vimos también su falta de sabiduría. Y esta mañana hemos hablado de Salomón, hemos hablado de su sabiduría y ahora estamos hablando de Asa y vamos a enfatizar su confianza. Bien, estos son los primeros 15 años de su reinado y entonces vamos a mirar en segundo de Crónicas, capítulo 14. Dice así el capítulo 14: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Ahí tenemos los 10 años de paz que él experimenta. ¿Y qué hace Asa durante estos 10 años para aprovechar esa paz y prosperidad que tiene? Pues nos dice que es activo construyendo y mejorando, edificando las infraestructuras de su país. Nos dice primeramente que construyó ciudades fortificadas, en los versículos 6 y 7, y luego un dato interesante, el versículo 8, nos dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300.000, y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Vale, ya tenemos un dato. No solamente edifica ciudades, he dicho la infraestructura de su país, sino que también establece un ejército. Y no está mal ese ejército. Tener más de 500.000 de hombres en tu ejército, sobre todo cuando tienes en cuenta que estás hablando de Judá y Benjamín, que antes he dicho Judá, pero Benjamín está. El corrector te ha hecho una mala jugada ahí. Sí. 300.000 de judo. Estaba volviéndome loco con el corrector eso. Tengo que quitarlo porque me mete más errores. Pero por lo menos creo que no me ha escapado ningún robot. Que el RoboAm era que siempre robot. Bueno, eso, de judo. Igual lo sabían, no lo sé. Si vienen 300.000, así con el ¡oh! Sería bueno. Pero no es una cosa ligera decir 500.000 de hombres allí con sus lanzas, con sus arcos. O sea, este hombre está preparado. Y sin embargo, lo que viene va más allá de su preparación. Nos dice en el versículo 9: y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de... ¿Será posible?
1 millón. O sea, tú estás ahí, mira, tengo 500.000 de hombres. Y sale uno con 1 millón. Me encanta cuando Cristo dice, ¿qué rey, si sale a la batalla y el que viene contra él trae más soldados que él? Dice, mandas y busca la paz. Porque te van a matar. Sí, eso es muy bonito en la película, ¿no? Que ya sabemos ese género de películas, ¿no? Que el ejército, y tú sabes que al final van a morir todos. Y dices, ¿para qué voy a ver esta película? Que no sé. Pero Asa, o sea, tenía lugar de tener confianza en su ejército. Y luego después sale uno con 1 millón de personas, con 1 millón de soldados. Y lo precioso de esta historia es que la reacción de Asa vale su peso en oro. El versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Fíjate, no se pintó la cara de azul y blanco y se puso, habrá un día, pero hoy no será ese día. Esa película está... No. Clama a Jehová y dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Dios. Oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Asa me deja sin palabras, porque no esperaba eso en ningún momento. Esa respuesta de Asa, eso no es Roboam, para nada. Eso ni es Salomón. Salomón... tienes la sensación de que la propia sabiduría de Salomón le lleva a un punto en que él piensa que él puede. Y es en parte ese orgullo espiritual que es su caída. Asa dice, Dios, si yo tengo una cosa clara es que da igual si nosotros tenemos 500.000 o si tuviéramos 5 millones. Confiamos en ti. Hemos llegado a este punto, por cierto. Hemos llegado nosotros al punto en que realmente entendemos que esta vida necesitamos a Dios. No tiene que ver con, pero yo fui a la universidad. No, yo tengo un trabajo y yo gano 800 euros al mes. Yo tengo un plan de pensiones. Yo es que tengo inversiones, yo tengo acciones en el Santander. Bueno, no sé si alguien tiene en el Sabadell, pero... que lo han mandado para Alicante, que eso es una vuelta a casa, porque el Sabadell compró la CAM y la CAM era de Alicante, así que, bueno, Alicante abre los brazos, recibe otra vez en casa a su banco preferido. Bueno, es muy fácil tener confianza en la carne. Es muy fácil pensar que nosotros hacemos que las cosas ocurran, que nosotros determinamos nuestro destino. Y el mundo nos predica este mensaje. El mundo nos hace pensar que realmente es así. Y Asa tiene otro punto de vista que realmente es precioso. Dice, Dios, yo sé que a ti no te cuesta nada salvar con muchos o con pocos. Te hace pensar en Gedeón. Gedeón que junta su ejército. Ni nos dice cuántos hay al otro lado, porque eran como las langostas. O sea, era una plaga de soldados enemigos. Bueno, todos los enemigos soldados son plaga, pero bueno. Gedeón coge su ejército y dice, nos quedan pocos hombres. Y Dios dice, un poco al contrario. Tienen muchos. Envía un buen número a casa. Los envía a casa y Dios dice, no ha estado mal, pero te sobran todavía. Y al final se termina con 300 hombres y dice, Dios, por favor, 300. ¿En serio? Y Dios dice, ahora, porque cuando yo os doy la victoria, seré yo. Yo os dije cuando empezamos hoy, el hecho de encontrarme así con ese cuadro que tengo así, digo, mira, gloria a Dios, ese recordatorio que yo necesito a Dios para enseñar. Que yo no vengo aquí para enseñar porque eso lo he estudiado. Lo he estudiado, sí, me he esforzado para hacer mi trabajo, pero me despierto esta mañana y digo,
Dios, te necesito y lo sé. Y a ti te da igual enseñar tu palabra con catarro o sin catarro, da igual. Tú puedes hacerlo de la forma que sea. Por lo tanto, dame la fuerza que necesito para enseñar tu palabra, pero tengo que tener esa constancia constantemente. Eso es una lucha que tenemos. Porque después de todo, pues tenemos que, algunos sois pastores, tenemos que predicar. Y predicamos semana tras semana tras semana. Y nos es fácil a veces caer en la rutina de predicar la palabra. Y tenemos que recordar, necesitamos a Dios. Dios tiene que estar detrás de nosotros. Estamos en casa, criando a nuestras familias. Es fácil llegar a pensar que esto lo hago yo. Yo sé cómo hacerlo. Yo leí un libro y yo vuelvo al pensamiento, si Jehová no edificare la casa, tú lee todos los libros que quieras. Tu casa, tú mismo la tirarás. Es que necesitamos estar en ese punto de Asa que dice, Dios, si no lo haces tú, da igual lo que hagamos nosotros. Asa confía en Dios y Dios contesta esta oración. Tenemos aquí el mensaje del profeta, el profeta Azarías, que tenemos aquí en el capítulo 15, y viene con este mensaje que dice, busca a Jehová. Tenemos en estos primeros versículos aquí, versículo 7 del capítulo 15, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esas palabras de ánimo que dice, busca a Jehová. Ahora, lo que me llama la atención es que ya pasamos más allá de lo que es sencillamente la victoria. Fíjate, yo entendería que Dios manda a un profeta y dice, si confías en mí te voy a dar la victoria. Pero aquí lo que tenemos es que Dios da la victoria y luego manda al profeta y dice, ahora Asa, no te quedes contento con esta victoria. Sí, fantástico. Habéis derrotado a un ejército del doble, con 1 millón de soldados. Pero busca a Jehová. Sabes que lo que nos hace falta no es sencillamente ganar victorias en esta vida. Lo que nos hace falta es buscar a Jehová y conocerlo. Podemos tener éxito en esta vida. Podemos llegar a tener un trabajo, una casa, un coche, el campo, el barco, todo lo que el mundo va juntando como símbolo de su estatus. Pero si no hemos conocido a Dios, ¿qué nos aprovecha si ganamos el mundo entero y perdemos nuestra alma? Así que esas palabras del profeta vienen al rey y dicen, busca a Jehová. Escucho el eco de David hablando con Salomón otra vez, diciendo, esfuérzate, obedece a Dios y deja que Dios te bendiga en sus planes. Entonces lo que hace Asa es, una vez más, una bendición enorme. Inicia lo que es la primera reforma espiritual en Judá. Ahora, ese tema es importante y volveremos a ver ese mismo tema cuando miramos la vida de Josías y de Joás, también en Ezequías tenemos también el tema de la reforma espiritual. Y ese tema, por supuesto, luego después lo tenemos en Jesucristo, cuando Jesucristo entra en el templo 2 veces. En el Evangelio de Juan lo vemos al inicio de su ministerio y luego después en los Evangelios sinópticos lo vemos al final de su ministerio. ¿Y qué hace? Echa a los que están haciendo negocio en la casa de Dios. No inserto este pensamiento, no te dé vergüenza en ningún momento esa historia. No sé, hay cristianos que como que tienen un poco de vergüenza de que Jesús un poco perdió los papeles y empezó sobre todo con el látigo, de darle a las personas. Cuidado, es que hemos visto todos igual los cuadros religiosos y
Y tengo que decir, el texto nos dice que él estaba dándole a la gente con la cuerda. O sea, nos dice que él cogió la cuerda y tiene más sentido que usaba la cuerda con los animales, para sacar a los animales. Pero lo que está claro es que el cuadro de Jesús limpiando el templo no es un cuadro de ira o de enfado o de perder los papeles o estar fuera de control. Es un tema del celo de la casa de su Padre. Y eso es muy bueno para nosotros recordar, que a Dios no le hace ninguna gracia que la gente haga negocios con sus asuntos. Dios dice, no. Tú si quieres hacer negocios con tus asuntos, pero con mis asuntos no. Y si en algún momento nos encontramos haciendo negocios con los asuntos de Dios, para enseguida, porque a Dios le causa asco. De tal forma que Cristo reacciona de la forma más fuerte que lo vemos en su vida terrenal, pero una vez más bajo el perfecto control de Dios. Nunca pasa de ese límite de estar bajo el control de Dios. Y Él limpia el templo y luego da la vuelta y dice, vosotros habéis hecho de esta casa una cueva de ladrones. Fíjate que no lo dice a los que ha echado fuera. ¿Lo dice a quién? A los fariseos. ¿Por qué? Porque, claro, tú no entrabas en el templo para poner ahí un stand para vender sin el permiso de alguien importante, ¿no? Si estos estaban en el templo, ¿por qué era? Porque alguien les había dado permiso de estar. Y Cristo dice, mira, mi casa tenía que ser casa de oración, pero en vez de ser casa de oración, lo habéis hecho el escondite. ¿Habéis visto la película del oeste, no? Los forasteros que tienen su cueva y todos los ladrones están en su cueva y el hombre de la ley va... claro, es la película buena, que siempre mata a todos, pero no, ellos dicen, no, que venga, que estamos aquí, que no nos puede coger nadie. Ellos habían convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones, un sitio donde los ladrones estaban seguros, nadie les podía tocar. Y Jesús dice, fuera de aquí. Esa es una casa de oración, no una casa para poder enriqueceros vosotros con vuestros negocios. Todo ese lo vemos en los reyes, cuando vemos a Asa, que empieza a reformar la religión. Ahora, ¿por qué hacía falta esta reforma? Pues hacía falta esta reforma en primer lugar por Salomón. La razón por la cual Asa tiene que reformar el culto en Judá es culpa de su abuelo, el gran Salomón, el hijo de David. ¿Por qué? Porque al final Salomón había permitido altares a otros dioses y por lo tanto empieza Asa a mirar y dice, bueno, debo buscar a Dios con todo mi corazón. Y mira alrededor y dice, pero ¿qué hace este altar ahí? Si es un altar a los dioses de otros pueblos. Y Asa empieza a quitar todo el culto falso. Nos dice primeramente en Primera de Reyes 15, 12, que él quita los sodomitas. Ahora, comento, cuando leemos sodomitas, es importante que entendamos un poco lo que está pasando. Me acuerdo cuando era joven, nuestro pastor de jóvenes dijo, ¡aquel hombre era sodomita! Y mi amigo, que era a veces un poco inocente, dice, ¿sí? ¿Venía de Sodoma? Yo no sabía que existía ese pueblo todavía. No significa eso. Sodomita normalmente lo entendemos como una referencia a una persona homosexual, ¿vale? Sodomita, ya que se comenta sobre el pecado de Sodoma, y nos dice allí que cuando entraron los ángeles, los hombres de Sodoma dijeron, sacad a estos hombres para que los conozcamos. Ya tenemos ese cuadro que no es bonito para comentar. Cuando decimos la palabra sodomita, es una palabra que hace referencia normalmente a la homosexualidad. Lo que tenemos aquí lo lleva un paso más allá. En muchos de las religiones paganas, en lo que es el culto pagano, tenías el pensamiento de tener no solamente sacerdotes, pero prostitutas en el templo como parte del culto. Ya todo esto
os prometo que no voy a entrar en detalle porque no nos conviene a ninguno pensar en esto, pero es algo sumamente terrible pensar que se podría percibir la religión de tal forma que lo conectas con lo que es la esclavitud del sexo y al final crear eso como si fuese tu servicio a Dios. Pero encima los llama sodomitas porque entendemos que no estamos hablando aquí de mujeres, sino estamos hablando de hombres. Entonces, hombres con hombres, y es vergonzoso pensar en este tema, pero es más vergonzoso pensar que esto ocurrió en el pueblo de Dios y Roboam no hizo nada, Abías tampoco levantó, y no es hasta Asa que alguien dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? No, la gente hace eso, pero bueno, no creo que vaya casi nadie. Hombre, si están, por algo están. Alguien tiene que ir. En nuestra sociedad hay cosas vergonzosas también. Y puede que nosotros queramos pensar, pero no creo que vaya nadie. Mentira. Nuestra sociedad está pervertida y hay perversión, pero eso dentro del culto es aún más terrible. Y lo primero que hace Asa es que dice, esto fuera. Esto no tiene ni pies ni cabeza, fuera. Esto fuera de aquí. Nos dice que quita los ídolos de sus padres. En el versículo 12. Qué bien, que él coge y dice, esto es un ídolo, esto fuera. Luego después Ezequías también lo hará. Nos dice que Ezequías destruye la serpiente de bronce que había hecho Moisés con Aarón. ¿Tú sabes el valor que podría tener la serpiente de bronce? ¿Tú sabes el tropiezo que era esto para el pueblo? Cuidado, no dejes que el valor del dinero te esclavice espiritualmente. Nos dice que continúa quitando incluso a la reina madre y quemó todos sus ídolos. Versículo 13 nos habla de la reina madre. Eso es también algo loable de Asa, que no está esclavizado por su familia. Hombre, es mi madre. ¿Cómo le voy a decir a mi madre que... Cuidado, tenemos que tener respeto hacia nuestros padres siempre. La Biblia dice, a los niños, obedece a tus padres. Y a los mayores dice, honra a tu padre. Yo no tengo nunca excusa de no honrar a mi padre. Eso es un mandamiento de Dios. He de honrar a mi padre para siempre. Incluso cuando mi padre ya no esté, aún así, debo honrarle. Pero cuidado. Eso no dice que entonces tengo que permitir que haya influencias. Fíjate, Asa coge a su madre y dice, mamá, lo siento, ya no más. Lo que tú tienes ahí, esto es un ídolo. Se llama Asera. Entendemos que tiene que ver con una diosa de fertilidad, que tiene también muchas connotaciones que también, si empezamos a indagar, terminamos así un poco asqueados también. Todo esto para decir, fuera. Pero es tu madre. Da igual. Con honor y con respeto lo voy a hacer, pero lo voy a hacer fuera. No vamos a permitir esto. Ahora, tenemos un pequeño comentario aquí sobre los lugares altos. Nos dice el versículo 17, el rey de Israel... No, estoy en el capítulo equivocado. Ahí está. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Lo interesante de este comentario es que si miramos en Reyes, primero de Reyes 15, vale, perdón. Nos dice lo mismo en 1 de Reyes 15. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron
con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Tenemos a Asa que está intentando reformar. Ahora, volvemos a comentar sobre estos lugares altos. Estos no son los lugares altos donde estaban adorando otros dioses. Más bien, estos son los lugares altos donde estaba la gente adorando a Jehová. ¿Tendría que haber quitado estos sitios? Sí, hubiera sido mejor. Pero no los quita, ¿vale? Pero nos está diciendo que realmente ha hecho limpieza en el culto de tal forma que Asa es un primer ejemplo de esta reforma espiritual. Ahora, continuando, no solamente quita y limpia lo que es el culto falso, sino que también a la vez nos dice que restablece el culto verdadero. Primeramente nos dice en el versículo 8 que reparó el altar de Jehová, empieza a volver a organizar a todos los sacerdotes que están en el servicio de Dios y hace un pacto para buscar a Jehová de todo corazón. Y nos dice que hay gran gozo en el pueblo. Lo que decía esta mañana, cuando tú arreglas cosas con el Señor, puede que haya dificultades, pero hay gozo. Cuando empiezas a vivir en pecado, se te complica la vida y es más y más difícil encontrar ese gozo. Vale, así que Asa, en esa primera parte, vemos que Asa es un ejemplo increíble. Confía en Dios y Dios le da la victoria sobre un ejército el doble de grande del suyo. Confía en Dios y limpia el culto falso, incluso de su propia casa, de su madre, y establece el culto verdadero a Jehová. Ojalá que la historia terminara allí. Pero no, continúa. Esa confianza... Bien, todo esto lo hemos visto. Vimos primeramente la confianza establecida y ahora vemos la confianza probada. Asa ha confiado en Dios y cuando confías en Dios, os prometo que llegará el momento en que esta confianza será probada. Tú dices, yo confío en Dios. Ojo, viene la prueba para ver si es verdad, si confías en Dios o no. Pienso en Abraham. Abraham confiaba en Dios. Sí, tuvo sus momentos difíciles, ¿no? Pienso en la historia de Agar y digo, ojalá que pudiéramos saltar. La vida hubiera sido más fácil para Abraham si no se hubiera escuchado a su esposa para tomar a Agar como concubina. Pero confiaba en Dios. Y llega y por fin nace el hijo de la promesa. Y esa confianza que había tenido en Dios, pues se ve en su fruto. Y llega Dios y dice, Abraham, toma a su hijo, Isaac, a quien amas, tu único hijo, y ofrécelo sobre el altar que yo te enseñaré. ¿Cómo se come eso? Yo como padre, y no es como dijo uno, sí, pero tú tienes 3. Así se puede sacrificar uno y... No funciona así. Abraham dice, ¿qué? Sí, me has escuchado. Y lo que es impresionante de Abraham es que dice, y se levantó muy de mañana. Porque yo cuando tengo algo que sé que tengo que hacer, que no quiero hacer, normalmente no me levanto muy de mañana. Alguna excusilla ahí para dar un par de vueltas más en la cama, para hacer algo. Abraham se levanta, coge a todo y dice, venga, vamos. Y cuando su hijo dice, papá, la madera tenemos, el fuego, el altar lo haremos ahí, pero parece que nos falta algo, ¿no? Y el sacrificio. Y ese hombre dice, Dios proveerá. Pero podéis imaginar ese momento cuando hacen el altar y Isaac está mirando para el Señor proveerá, y Abraham dice, acuéstate. Papá, acuéstate. Nos dice Hebreos que Abraham sabía que Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Dice, yo no sé cómo obrará Dios, pero sé cómo puede obrar Dios y me basta, confío.
y pone a su hijo sobre el altar y levanta ese cuchillo y está a punto de sacrificar a su hijo, y Dios dice: para, Abraham, para. Mira, tenía razón, yo proveeré. Mira, ahí está. Uy, qué precioso el pensamiento. Cuando el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, a quien Dios amaba, vino a este mundo y fue puesto sobre un altar de madera, y la ira de Dios se levantó contra él, pero no hubo nadie para decir: para, hay un sustituto, porque Él es el sustituto. Y bajó la ira de Dios contra él en lugar de bajar sobre nosotros. Esa es la confianza que Dios nos llama. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él murió en tu lugar. Pero esa es la confianza. Pero cuidado, la confianza, después de la confianza siempre viene la prueba, para ver si realmente estás dispuesto a confiar en Dios o no. Y eso es lo que vemos en Asa. Asa, habiendo visto todo lo que vio, habiendo experimentado esa paz durante esos años, pues de repente surge una situación. La tensión política con Israel, pongo aquí que es Baasa. Baasa es el segundo rey de Israel detrás de Jeroboam. Y Baasa pues sube para atacar a Asa. Ahora es donde entramos un poco en el problema de Baasa, Asa, y estamos un poco liados aquí. A ver, Baasa viene para atacar a Asa. Y Asa tiene que buscar una solución. Vale, ¿qué voy a hacer? Él tiene un montón de soldados. ¿Qué voy a hacer? Y Asa tiene una idea genial. Dice: hay un montón de oro en el templo, que sinceramente tampoco estamos haciendo mucho con eso, ¿no? Yo creo que a Dios no le importa si nosotros cogemos. Y él mete mano al tesoro del templo, al dinero de Dios, las arcas de Dios, para poder pagar al rey del norte para que él venga y ataque a Baasa por el otro lado. Oye, estratégicamente, buen pensamiento, buen plan, ¿eh? Que me viene atacando pues yo pago a otro para que lo ataque por detrás. Ya, buen plan, ¿no? Pero viene un profeta. De la misma forma que había venido un profeta para animarle: no te confíes en la victoria, busca a Jehová de todo corazón. Viene otro profeta ahora. Y en 2 de Crónicas 16 tenemos sus palabras. Me encanta cómo habla. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra para ti. Esas palabras son muy fuertes. Dice: ¿tú eres tonto? Me encanta esta pregunta. Nunca sé qué contestar. ¿Sí? Tenías 1 millón de soldados contra ti. Confiaste en Jehová y Dios te dio la victoria. Ahora tienes, un ejército delante de ti. Ni son 1 millón. Pero en vez de confiar en Dios, el dinero del templo, saco de allí, pago y me libro. Dice: chico, leí hace unos años, el equipo olímpico español volvía de los Juegos Olímpicos, y en el aeropuerto, el que hacía 100 metros vallas, le robaron la cartera.
Me encantó la historia. ¿Imaginas, no? Pasa un listo y tal, y sale corriendo. El otro lo pilló a los 4 pasos. O sea, sí. Consejo, si vas a quitar la cartera a alguien que no sea un atleta olímpico, sobre todo de 100 metros liso, o sea, vamos a ver, tiene que tener un poco de cabeza. Pero Asa lo que hace es doblemente tonto. En vez de confiar en Dios, confía en sí mismo. Y lo que veo a continuación realmente es que la vida de Asa empieza a girar fuera de control y nos dice que Dios empieza a endurecer el corazón de Asa o se endurece el corazón de Asa, que nos dice que se enfada con Dios encima. O sea, él no confía en Dios y encima se enfada él con Dios. Y nos dice que vino una enfermedad y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Vuelvo a decir, no hay nada malo en ir a los médicos. Pero aquí tenemos un hombre que claramente dice, no, yo no voy a ir a Dios, voy a ir a los médicos. Su confianza está puesta en los médicos, no en Dios. Y me causa una tristeza leer esta historia de Asa, porque Dios al final está buscando mostrar su favor. Dios como que desea demostrar su poder, su favor para con las personas que confían en Él 100%. Y el problema es que nosotros no confiamos en Él. Nosotros somos los que nos falta algo. Somos tontos. Y al final este hombre termina amargado, enfermo, y al final muere, y en vez de morir en victoria habiendo confiado en Dios, muere en derrota habiendo abandonado a Dios. Ese nos lleva a volver a comentar: nuestro Mesías es completamente diferente. El gran Mesías confió perfectamente en el Padre, de tal forma que estuvo dispuesto a vaciarse a sí mismo, nos dice Filipenses. Y estando en la forma de un siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado por encima y le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre, que en el nombre de Jesús. Qué preciosa elección para nosotros. Cristo confió perfectamente en su Padre. Nunca tiene una historia como la de Asa que al final lo estropeó al final. Es perfecta confianza y nos da ese mismo mensaje, nos anima: confía en mi Padre, confía, no te defraudará. Dios no defrauda. Hemos hablado de la sabiduría esta mañana, ahora hemos hablado de la confianza. Tal como la sabiduría de Salomón no es perfecta, la confianza de Asa flaquea cuando fue probada. Pero Cristo, gloria a Dios, jamás flaqueó. La confianza de Cristo es perfecta y nos vuelve a animar. Dios está buscando, sus ojos vienen corriendo a esta sala buscando personas que están dispuestas a confiar completamente en Él. No personas que, bueno, si me va bien voy a confiar en ti. No, personas que dicen: Dios, yo vivo mi vida según tus principios, aunque no entienda en el momento cómo va a salir eso, voy a confiar en ti. Y Dios dice: eso es lo que quiero, porque yo quiero derramar mi favor sobre vosotros.